Bueno, vamos a aprender a sublimar una libreta y para eso nos vamos a ir primero a nuestro programa de diseño, ya sea Corel, Illustrator o Photoshop, y vamos a irnos a abrir nuevo archivo. Después de eso, como se va a imprimir, vamos a ir a esa parte y vamos a seleccionar la hoja A4. En esta hoja cabe perfectamente la portada de la libreta, tanto la portada como la contraportada. Entonces seleccionamos aquí, damos a 4, nuevo, ya se creó el archivo y ahora vamos a irnos de nuevo a archivo, colocar y ahí seleccionamos nuestra imagen. Para esto vamos a ocupar unas imágenes de Rick y Morty, les damos el tamaño, damos después aceptar y aquí ya está, pero el color no me convence mucho porque se ve muy opaco. Entonces vamos a hacerle unos pequeños ajustes en tonos para tratar de crear una mejor saturación y que quede con mejor vista. Para esto vamos a presionar control L, vamos a aumentarle un poco el contraste para que quede un estilo de viñeta. Después damos OK y ahora presionamos control U y vamos a darle más saturación para que los colores queden más vivos, más cargados. Esto nos ayuda bastante. Para obtener mejores resultados damos OK y después de aquí vamos a irnos a archivo, vamos a guardarlo como un JPG donde lo podamos ubicar rápidamente. No vamos a mandar la impresión directa, yo siempre prefiero guardarlo y ya después reabrirlo y mandarlo a imprimir para que por cualquier cosa se quede la imagen ya preparada. Vamos de nuevo y ahora vamos a seleccionar la siguiente imagen, le damos su respectivo tamaño de acuerdo al archivo. Aquí alineamos tratando de que queden centrados y revisamos bien nuestra área, que no quede sin un centro visible. Después de nuevo vamos a irnos con control L, vamos a ajustar el contraste y de nuevo control U para saturar un poco más los colores. Aquí si ven ya se ven más vivos. Entonces damos OK y eso sería todo para la preparación de estas imágenes. Ya solamente vamos a mandar la impresión, damos aquí, guardamos, acuérdense también, vamos a guardarla con un nombre que la podamos identificar y como un JPG. Aquí damos a aceptar, damos ahí, se guarda nuestro archivo y ya lo tenemos listo para mandar a imprimir. Ahora sí, tenemos el color que necesitábamos, más cargado. Y bueno, ahora pues vámonos a imprimir nuestro archivo y regresamos. Bueno, pues vamos a configurar las impresiones para mandarlas. Vamos a archivo, imprimir,
Aquí vamos a seleccionar nuestra impresora, nos vamos a ir a ajustes. Dejamos la calidad en estándar. Y vamos ahora a mantenimiento, después de ajustes extendidos, y aquí en densidad de impresión vamos a ponerla en 5% para tener un poco más de color en nuestra imagen. Ya que la tenemos así, nos vamos a estos ajustes, lo dejamos igual, sin ningún cambio. Aquí revisamos que todo esté bien, dejamos así, le damos a aceptar y ahí ya tenemos el marco del milímetro, como podemos ver. Le vamos a dar después a imprimir, damos continuar y aquí recuerden que cambiamos, damos un poco de saturación tanto en el software, en Photoshop, como en el driver de la impresora. Esto para tener colores más vivos, que es lo que buscamos, que nuestro trabajo quede con colores bien vivos y bien cargados. Aquí podemos ver que ya está saliendo nuestra impresión. Y la ventaja de esta máquina es que estamos imprimiendo con un papel de secado rápido. Entonces, a pesar de que los tonos están cargadísimos, no vamos a tener el camino de hormiga. Eso ayuda bastante porque entonces tenemos un color mucho más vivo. Más vivo, más vistoso. Y obviamente se distingue nuestro trabajo por sobre los demás. Aquí ya prácticamente está terminando la impresión. Ya están las últimas pasadas y sale la impresión. La tenemos lista, colores bien vivos, tal como nos gusta siempre cargar nuestros colores. Entonces ahora mandamos la segunda y regresamos. Bueno, pues ahora nos toca preparar la libreta. Para eso, ya que la tenemos aquí, hemos visto que en algunos videos ponen la imagen cerca de la espiral, dejando todo ese espacio blanco. Entonces nosotros no queremos eso, queremos una sublimación completa para que se vea de mayor calidad el acabado. Entonces para eso vamos a retirar esta espiral, solamente lo giramos y solito va a ir saliendo. Giramos, empezamos de abajo para que gire completo y terminamos en la parte de arriba, y así sucesivamente. Giramos con mucho cuidado para no doblar ni las pastas ni las hojas de la libreta, y obviamente para no maltratar el espiral. Entonces lo hacemos con mucho cuidado, sosteniendo la libreta con fuerza para que las hojas no se vayan a desacomodar. Y ya prácticamente lo tenemos afuera. Aquí está, lo ponemos a un lado para tenerlo a la mano y que no se nos vaya a perder. Y ahora, ya que tenemos libres las tres partes, vamos a retirar tanto portada como la contraportada, y las hojas las dejamos alineadas también en un lugar donde no se nos vaya a mover. Ahora bien, ¿qué sigue? Vamos a ir por nuestras imágenes, que ya deben de estar bien listas. Las limpiamos perfectamente, que no haya polvo, grasa, la grasa de las manos, se las quitamos bien. Y ahora, ya que tenemos nuestras imágenes,
Vamos a poner primero la hoja y después la portada a sublimar. La centramos, ahí la centramos bien. Tomamos una imagen de referencia para que se quede bien alineado todo. Y una vez hecho eso, vamos a pegarlo con nuestra cinta verde. Volvemos a inspeccionar. Acuérdense, las veces que sean hay que revisar los trabajos para que queden bien a la primera y no estemos echando a perder más imágenes. Entonces ahora cortamos nuestra cinta. Solamente un tramo arriba y uno abajo es lo suficiente para que quede bien adherida a nuestra imagen sin ningún problema. Después de eso vamos a hacerlo con la siguiente portada. Hay que identificar bien esta parte, porque si la sublimamos las dos en la misma dirección, pues van a quedar como si fueran dos portadas. Entonces hay que siempre identificar por la que va a ser la portada y la que va a ser la contraportada, si no vamos a quedar, y si la intentamos poner así como la sublimamos, quedaría de cabeza. Entonces los orificios van a quedar de un lado para una y para la otra del otro lado. Una vez identificados, también lo pegamos con su cinta y vámonos a planchar ahora sí, para ver qué tal queda este trabajo. Listo, vámonos, regresamos ya en el siguiente. Bueno, ya regresamos. Aquí vamos a poner nuestras imágenes ya protegidas. Vamos a poner un papel reutilizado para proteger nuestra felpa, que es la que nos sirve para guardar la temperatura. Programamos nuestra plancha a 200 grados y vamos a planchar únicamente por 40 segundos. No necesitamos más tiempo. Aquí podemos ver que hay una buena evaporación. Todo eso se escapa por el área donde están los papeles reciclados, pero nos indica que hay una muy buena evaporación de tinta, que es lo que buscamos, y una buena adherencia en nuestras portadas de la libreta. Ya prácticamente quedan 10 segundos. Le empezamos a levantar la plancha, le quitamos un poco el vapor que sigue saliendo y vamos a retirar los papeles de protección. Aquí ya quedaron nuestras imágenes solas y vamos a ver que la imagen se ve un poco por el papel, pero eso no afecta en nada. Vamos ahora a desprender el papel y, tal como deseábamos, colores bien vivos, bien cargados. Le quitamos la cinta térmica y revisamos nuestros colores. Colores excelentes en ambas, tal como quería. Los colores principalmente de esa especie de gelatina muy viva. No es una emulación de neón, pero logramos nuestro cometido y vemos la portada y contraportada. Entonces ahora vámonos a armar ya la libreta para terminar este proceso. Bueno,
pues aquí tenemos ya nuestra portada y contraportada. Entonces vamos a tomar nuestras hojas para volver a armar la libreta. Recuerden que pusimos con mucho cuidado nuestras hojas en un lugar donde no se movieran para no tener que estar haciendo trabajo extra en acomodar hoja por hoja. Entonces ya nada más alineamos todo y el espiral lo vamos a meter. Podría ser un trabajo algo laborioso, pero pues así a veces son algunos trabajos. Entonces vamos a meter con cuidado el espiral, que para haber desarmado una libreta completa, el espiral baja con mucha facilidad. Vamos a irlo deslizando, pero en este tipo de libretas entra simplemente con darle la vuelta, va a ir entrando el espiral solo, no vamos a hacer movimientos extras. Entonces empezamos desde arriba y vamos girando hasta llegar a la parte baja, siempre cuidando que entre en el agujero que debe y no vaya a brincarse algún orificio. Entonces todo es desde arriba y vamos hacia abajo. Aquí ya prácticamente terminamos. Acuérdense de hacerlo con calma para no dañar ni una de las dos portadas, ni rasparlas ni doblarlas. Entonces lo hacemos con mucho cuidado y volvemos a repetir de arriba hacia abajo. Damos el movimiento y listo, el espiral ya entró perfecto y tenemos ya la libreta personalizada por ambos lados. Nuestra calidad perfecta, no podría utilizar otra palabra porque salieron los tonos bien vivos. Acuérdense que pueden meter cualquier tipo de imagen, fotos, personalizar, no sé, con más cosas. Entonces siempre recuerden que deben de saturar un poco más los tonos. Pero esta prueba resultó bastante satisfactoria. Ya con esto vamos a hacer más para personalizar, pero ahora con fotos. Y bueno, eso al parecer ya fue todo. Entonces, por favor suscríbanse, dejen su like, algún comentario. Esperemos que les haya sido útil este video y nos vemos en lo próximo, a ver qué se nos ocurre hacer. Hasta la próxima, compañeros.